Hoy vamos a hablar de protecciones. Vamos a hacer una presentación general de lo que son pruebas de transformadores. Y la idea es que este sea el enlace, pues, para otro más adelante. ¿Pueden confirmar por chat si ya están viendo la presentación? Listo, entonces vamos a hablar, como les decía, vamos a hablar hoy de protección de transformadores de potencia. ¿Sí? Vamos a mirar de manera general cuáles son las formas o los elementos que vamos a tener en cuenta para la protección de transformadores de potencia. ¿Sí? Nuevamente me presento, mi nombre es Juan Manuel Ramos. Actualmente soy el gerente general de SPT Ingeniería. Y bueno, como les comenté la vez pasada, ya llevo cierto tiempo trabajando en todos estos temas de pruebas, de subestaciones, de pruebas de equipos y protecciones. ¿Sí? Entonces, cualquier inquietud, pues estamos a la orden, todo el equipo de SPT, para atender cualquier inquietud que ustedes requieran. Más o menos la vez pasada, cuando hablamos de pruebas de los transformadores, habíamos hablado de las cuáles eran como las principales causas de las fallas de los transformadores. Habíamos visto que de las principales causas nosotros las podíamos clasificar, ¿sí? en varios tipos, entre los cuales podemos ver que, digamos, una de las causas son obviamente sobrecalentamientos que pueden ser debidos a sobrecargas o a puntos calientes. Otras de las causas de los transformadores son las fuerzas que se generan cuando hay corrientes de falla. ¿Sí? Hablábamos la vez pasada que cuando hay corrientes de falla, esas corrientes, dada la interacción entre el campo magnético y la corriente, pues se va a generar unas fuerzas. ¿Sí? De hecho, la vez pasada veíamos que inclusive estas fuerzas podían llegar inclusive a mover los devanados, incluso a torcer el núcleo. ¿Sí? Entonces, esas vuelven a estar como dentro de las causas de fallas en los transformadores. Otra causa de falla, pues las vibraciones, ¿sí? El calentamiento localizado debido a flujo magnético. ¿Sí? Sabemos que el flujo magnético variable nos va a generar corrientes de eddy, y esas corrientes de eddy, cuando circulan por donde no deben circular, pues a la final lo que nos pueden generar es sobrecalentamiento en algunos puntos. ¿Sí? Y otras causas de falla, pues son la expansión y contracción de los ciclos térmicos. Digamos, estas son las causas de falla las cuales están enmarcadas en una norma, que es la norma IEEE C 37.1, que es una norma, es la guía IEEE de protección de transformadores. Como lo vimos la vez pasada, pues efectos de las fallas, fuerzas, ¿sí? Deformación del núcleo, deformación de los devanados, cortocircuitos entre espiras, ¿sí? Digamos, estos van a ser los principales efectos de las fallas que vamos a tener. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de esta fotografía que estamos viendo acá, podemos ver deformación del núcleo. ¿Sí? Esta deformación de los devanados los podemos ver como efectos
mecánicos. Estos son fuerzas que actúan sobre las partes del transformador y generan este tipo de efectos. Esas fuerzas, digámoslo así, son eventos relativamente lentos. Es decir, que si yo logro despejar las fallas de manera rápida, yo puedo evitar este tipo de efectos. Es por eso que ahorita que empecemos a hablar de la protección de transformadores, vamos a ver que lo principal en la protección de transformadores es la rapidez con la cual yo pueda despejar la falla. ¿Sí? Entonces, eso va a ser lo clave en protección de transformadores, que yo despeje las fallas que son en el transformador, yo las despeje de manera rápida. ¿Sí? Lo mismo pasa con cuando hay cortocircuito, hay corrientes de falla. ¿Sí? Sabemos por ley de Joule que la corriente pues va a producir calor, va a producir calentamiento, ¿sí? Y ese calentamiento o esa energía va a depender del tiempo que demore la falla, ¿sí? Entonces, entre menos tiempo yo demore o yo me tome en despejar la falla, pues menos tiempo voy a tener los efectos tanto térmicos como mecánicos. En protección de transformadores, básicamente lo podemos clasificar podemos usar esta clasificación, ¿sí? Vamos a ver que la protección principal de un transformador es la protección diferencial, ¿sí? Las demás protecciones, vamos a ver, son protecciones de respaldo, ¿sí? Entonces aquí me va a encontrar que para la protección del transformador voy a tener la protección diferencial, que como les digo, es la protección principal de un transformador, ¿sí? Vamos a tener unas protecciones de respaldo, como son las protecciones de sobrecorrientes trifásicas o bifásicas, sobrecorrientes monofásicas, ¿sí? Estos códigos que les he colocado acá son los códigos ANSI de cada una de las funciones de protección. Entonces, en la protección diferencial, voy a tener la protección diferencial porcentual, que es la identificamos en código ANSI, la identificamos como la protección 87, ¿sí? O la diferencial a tierra, que la identificamos con la 87G. En el caso de las protecciones de respaldo, ¿sí? Vamos a ver como protección de respaldo las protecciones sobre corriente. Perdón, me interrumpo un momento. Hay alguien que tiene activado el micrófono y nos está dando un retorno. Permítanme un momento, miramos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las protecciones de respaldo, entre las cuales están las protecciones de sobrecorriente, ¿sí? Las 50-51 o 51N o 51-50N, ¿sí? Las protecciones de falla monofásica, ¿sí? O de falla a tierra, que serían en este caso las 50G y 51G, ¿sí? Y protecciones térmicas, que en este caso es la que vamos a identificar con el código 49. En el caso de las protecciones mecánicas, ¿sí? Que también son consideradas protecciones de respaldo, vamos a tener el relé Buchholz, ¿sí? Que lo vamos a ver, un relé de presión súbita, ¿sí? Un relé de sobrepresión, ¿sí? Fíjense que básicamente estos tres relés, lo que me van, o estos tres equipos, o estas tres funciones de protección, lo que me van a definir es o lo que me van a detectar es formación de gas dentro de la cuba del transformador, ¿sí? Vamos a ver el Buchholz, pues es gas que está produciéndose dentro del
de la cuba del transformador, la presión súbita, pues me va a detectar incrementos súbitos de presión. La sobrepresión, pues lo que me va a evitar es que dentro de la cuba del transformador se genere una sobrepresión que en algún momento puede hacer explotar el transformador. Los relés de niveles de aceite, tanto de nivel alto como de nivel bajo, o nivel máximo o nivel mínimo, ¿sí? Temperaturas de aceite y de vanados, ¿sí? Acerca de cuál es la diferencia entre sobrepresión y presión súbita. ¿Sí? La diferencia es que la sobrepresión súbita lo que me va a detectar son ondas de presión, ¿sí? Como su nombre lo indica. Ese equipo lo que me va a detectar son cambios rápidos de presión, ¿sí? Vamos a ver, más adelante vamos a ver su característica, su curva característica, vamos a ver qué es lo que detecta, son cambios rápidos de presión. Y estos cambios rápidos de presión se generan normalmente cuando hay descargas dentro del transformador. El de sobrepresión, sí, ya lo que detecta son sobrepresiones constantes o digamos, cuando aparecen presiones por encima de cierto valor, ¿sí? Que ya viene predeterminado en el reloj. Hay otras, vamos a ver unas protecciones adicionales, ¿sí? Otras funciones adicionales, como por ejemplo la sobreexcitación, la función 24, sobretensión 59, o desbalance de corriente, función 46. ¿Listo? Permítanme un momento. Listo. Entonces, comencemos con el relé de imagen térmica es la función 49, es la función de protección térmica, ¿sí? Ese lo definimos como protección 49. 49. Esperen, creo que esa era la pregunta, casi no alcancé a ver la pregunta. Pero sí, está definida como una protección. En este caso la clasificamos acá, la norma, la clasificamos como una función de sobrecorriente, porque al final eh, depende de la corriente, ¿sí? Vamos a ver que él depende de la corriente, ¿sí? Flujo inverso, la función 32 es una función un poco más de generadores, ¿sí? O potencia inversa, no sé si a esa función te referías. Permítame un momento, que hubieron varias preguntas y no he podido, o sea, las alcancé a,
Entonces, en el esquema diferencial, en cualquier esquema diferencial, eh, se basa en la medición de la corriente que entra al objeto protegido, ¿sí? Y la corriente que sale del objeto protegido, ¿sí? Ese es el esquema básico de operación de todas las protecciones diferenciales. Básicamente, lo que se hace es medir la corriente que entra, la corriente que sale y se resta, ¿sí? En condiciones normales, la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale, ¿sí? En ese caso, si hacemos la suma vectorial, ¿sí?, pues vamos a encontrar que la corriente diferencial o la corriente de operación es cero, porque la corriente que entra es igual a la corriente que sale, por lo tanto, la corriente de operación o la corriente diferencial es cero, ¿sí? Al momento de que yo tengo una falla, ¿sí?, interna en el transformador, ¿sí?, la corriente que entra ya comienza a ser diferente a la corriente que sale, porque la corriente que entra va a ser igual a la corriente de la falla más la corriente que está saliendo, ¿sí? En ese caso, en este caso ya la corriente diferencial deja de ser cero, ¿sí?, porque en este caso está entrando una corriente de la que está saliendo, ¿sí? Vemos que si la corriente que entra debe ser igual a la corriente de la falla más la corriente que está saliendo, entonces en ese caso ya yo tengo corriente diferencial. Por lo tanto, puedo detectar fallas que se presenten en la zona comprendida entre los dos CPs. Les pido el favor que silencien los micrófonos para que no haya retorno. Permítanme, miro cuáles no están silenciados. Y con esto, listo. Listo. Entonces, ese es el esquema básico, ese es el esquema básico de una protección diferencial, ¿sí? Medir la corriente que entra, restársela a la corriente que sale, esa diferencia en teoría debe ser cero, ¿sí? Entonces, cuando deja de ser cero es porque hay una corriente que está entrando pero no está saliendo, por lo tanto, pues, lo más seguro es que sea una falla, ¿sí? En el esquema diferencial tiene una característica, ¿sí? Es que, fíjense, si la falla ocurre por fuera del área comprendida entre los dos CTs, la corriente que entra pasa a través del objeto protegido, que en este caso es un transformador, sale del objeto protegido, ¿sí?, hacia afuera de la zona. Por lo tanto, la corriente que entra y la corriente que sale, en ese caso serían iguales, por lo tanto la diferencial
no actuaría, no detecta corriente diferencial. Por lo tanto, podemos hablar, ¿sí? y así se define, que la protección diferencial es una protección que tiene un alto nivel de selectividad. Es decir, con ella puedo detectar muy bien las fallas, en el caso del transformador, las fallas que están dentro del transformador. Transformadores de potencia. Una pregunta es, en transformadores de potencia, ¿cuál es el valor de la magnitud de corriente diferencial en amperios secundarios que esté presente en la operación en estado estable? Ok, esa corriente, Luis, depende mucho de la precisión de los CTs, ¿sí? En el webinar que vamos a hacer de protección diferencial vamos a ver en detalle eso, ¿sí? Pero adelantándome un poco, ese valor de corriente diferencial en estado estable, ese valor depende de la precisión de los CTs, ¿sí? En condición ideal, ¿sí? Los CTs no tendrían error, o el error es cero, por lo tanto pueden reproducir de manera fiel la corriente. De manera ideal la corriente diferencial sería cero, pero en condiciones reales los CTs tienen un nivel de error, por lo tanto siempre hay una pequeña corriente diferencial que precisamente es la que se debe tener en cuenta en el ajuste de la protección diferencial. Pero como les digo, vamos a hacer un webinar exclusivo de protección diferencial donde vamos a ver en detalle todos esos esquemas. En protección diferencial de transformadores es muy usual hablar de diferencial larga o diferencial corta, ¿sí? O digamos de manera como concepto, ¿sí? Vemos hay dos conceptos que son diferencial larga y diferencial corta. Eso no es más que está definido por la ubicación de los CTs. Llamamos diferencial corta cuando los CTs están ubicados justo en los bornes del transformador. Fíjense que aquí tenemos un esquema unifilar de un transformador donde tenemos una barra puede ser una barra de alta tensión, tenemos CTs, ¿sí? Interruptor, seguramente aquí también vamos a tener en este tramo, vamos a tener seccionadores, el CT, vamos a tener el PT, es decir, en este tramo entre la barra y los bornes del transformador yo voy a tener unos equipos, inclusive aquí voy a tener el cable, ¿sí? Digamos el tramo de cable que hay conectando entre el interruptor y los bornes del transformador, ¿sí? Aquí en este esquema he dibujado un CT en los bornes de transformador, entramos al transformador, salimos de los bujes del transformador, serían los bujes del transformador con un CT que está en los bujes del transformador, y salimos otra vez, como vimos acá del lado de alta, ¿sí? En el lado de baja vamos a tener también un tramo de cable, seccionadores, CTs y PTs y la barra, ¿sí? Entonces, diferencial corta vamos a llamar, ¿sí? A la diferencial que hay entre los bornes del transformador, ¿sí? Diferencial corta en el transformador, ¿sí? Es decir, esta diferencial me va a permitir detectar fallas exclusivamente dentro del transformador. Ya vimos que la característica de operación de la diferencial es que ella está censando la corriente que entra, la compara contra la corriente que sale, ¿sí? Y en operación normal esas dos corrientes deberían ser iguales, por lo tanto la diferencia debería ser cero. Al momento que ocurre una falla interna en el transformador, pues la corriente que entra deja de ser igual a la corriente que sale, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia deja de ser cero y el relé diferencial tendrá que hacer algo, ¿sí? En este caso, si vemos acá, este sería una diferencial corta, ¿sí? Que me va a detectar o va a operar ante fallas, debería operar ante fallas entre los CTs que están en los bornes de transformador. Ya vemos, ¿sí? Ya hemos visto que las diferenciales, la zona de actuación o la zona de protección de las protecciones diferenciales es la zona que está entre los CTs.
¿Listo? La diferencial larga, entonces, va a ser una diferencial que va a medir la corriente que entra. Fíjense que esta es la corriente que entra a todo el sistema, entra al interruptor, a los seccionadores y demás, ¿sí? Entra al transformador y es la corriente que sale por todos los equipos de maniobra. Por lo tanto, esta diferencial va a tener un rango, una zona de protección mayor, ¿cierto? Arranca desde la barra desde la barra de alta hasta la barra de baja, ¿sí? Por lo tanto, es capaz de ver, esta diferencial es capaz de ver fallas en el interruptor de alta o en todo el tramo que hay entre el CT y los bornes, ¿sí? Es capaz de ver también fallas internas, porque al momento de una falla en cualquiera de estos puntos, pues la corriente de entrada va a ser diferente a la corriente de salida y ella va a ser capaz de ver esas fallas. Entonces, ahí podemos definir, ¿sí? Con eso podemos definir esos dos conceptos, diferencial larga y diferencial corta. Normalmente, digamos, ¿cuál es la diferencia entre esas dos diferenciales? Una de las diferencias grandes es que la diferencial corta, ¿sí? Me va a permitir saber si la falla es interna en el transformador. Mientras que la diferencial larga, fíjense, en la diferencial larga, ella puede detectar fallas en los equipos de maniobra, ¿sí? Y en el transformador. Por lo tanto, la diferencial corta, digamos así, una ventaja de la diferencial corta sobre la diferencial larga es que la diferencial corta su zona es la zona que está dentro del transformador, ¿sí? Es decir, si yo tengo implementada una diferencial corta y esa diferencial actúa, puedo estar casi 100% seguro que la falla fue dentro del transformador. Mientras que en la diferencial larga, la falla puede ser dentro del transformador o en algunos de los equipos que están asociados al transformador, ¿sí? A la pregunta que me hacen de cuál se implementa, depende, ¿sí? Depende de qué tan grande sea el transformador. Básicamente los esquemas de protección, ¿sí? Depende digamos, del valor económico. Uno de los factores es el valor económico del equipo que estoy protegiendo, ¿sí? Seguramente, por ejemplo, en centrales de generación es muy común tener diferenciales largas y diferenciales cortas. En transformadores normalmente, ¿sí? Lo que uno ve es solamente la diferencial larga, ¿sí? Ya en transformadores muy grandes, digamos 30 a 40 megas, se puede tener los dos esquemas diferenciales. A la pregunta, si estuviésemos usando una diferencial corta y hubiese una falla en el lado derecho del interruptor, lado de alta del transformador, ¿qué protección liberaría la falla? Ok. Si está al lado, fíjense, si está al lado derecho, ¿sí? En este punto, al lado derecho de la barra, ¿sí? Que sería en este punto, si hay implementadas una diferencial de barra, actuaría la diferencial de barra. Fíjense, digamos, ya si tuviéramos una diferencial de barra, lo normal sería que esta diferencial de barra se traslapara con la diferencial del transformador. En este caso, ¿sí? Si hubiera una falla acá, esta la detectaría la diferencial de barra y actuaría, ¿sí? Listo. Entonces, ese es el principio general de la protección diferencial. Ahora, ¿cuándo usar protección diferencial? Entonces, la norma IEEE C37.91, que fue la que referenciamos al inicio, en una recomendación, recuerden que las normas son recomendaciones,
lo que me dice es, mire, la protección diferencial es recomendada para transformadores de 10 MVA o más, ¿sí? Características, como ya vimos, una de las características es que puede detectar las fallas rápidamente. Fíjense que el hecho de que sea una protección que es casi 100%, con 100% de selectividad, lo que me permite es liberar, a ponerla a actuar de manera instantánea, por lo tanto me permite hacer una detección y un despeje muy rápido de las fallas, ¿sí? Cuando veamos el webinar de protección diferencial, vamos a ver que la protección diferencial siempre manda es disparo instantáneo, ¿sí? Siempre la vamos, por definición o por defecto, la protección diferencial siempre manda disparo instantáneo. Es decir, cuando ella supera su umbral de operación, manda disparo instantáneo. ¿Listo? Veíamos ahorita que la diferencial larga me ayuda a detectar fallas tanto a nivel interno como en las conexiones externas del transformador, ¿sí? Entonces veíamos que la diferencial larga era capaz de detectarme fallas, inclusive en los equipos de corte asociados al transformador. Listo. Ahora, ¿cómo es la protección diferencial? Ya miremos un esquema trifilar, ¿sí? Entonces, en una protección diferencial, ¿sí? Aquí tenemos un transformador, en este caso tenemos un transformador delta Y, ¿sí? Tenemos los CTs de cada una de las fases del lado primario, ¿sí? Esos CTs me están dando las señales, me están indicando las señales de los CTs, perdón, las señales de corriente del lado primario del transformador, y por este lado tenemos los CTs del lado secundario, ¿sí? Entonces, fíjense que básicamente, si yo tomo la señal de esta fase, que aquí está marcada como la fase H3, ¿sí? Y la comparo, la sumo, miren, fíjense que aquí lo que en este esquema, digamos, esquema didáctico, lo que hago es sumarla con la corriente de la fase X3, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hay una diferencia de corriente entre estas dos, entre la corriente que viene aquí en la fase X3 y la corriente que viene en la fase H3 del lado de alta, pues esa corriente lo que hace es desviarse, en este caso por esta bobina de operación, y hacer actuar el relé diferencial. Digamos, este era el esquema que normalmente se utilizaba en los relés electromecánicos, ¿sí? Hoy en día, con los relés digitales, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es coger la señal de corriente del lado primario, entregársela al relé, y coger la corriente del lado secundario, entregársela al relé. Y él internamente, ¿sí? Él internamente hace las correcciones debidas, ya sea a correcciones por relaciones de transformación del transformador, ¿sí? Fíjense que si yo tengo un transformador con relación de transformación diferente a uno, pues las corrientes, para yo poder comparar las corrientes del lado primario con las corrientes del lado secundario, pues voy a tener que multiplicar una de esas dos corrientes por la relación de transformación para poderlas comparar. Entonces, digamos, actualmente, con todos los relés, normalmente los relés que nos vamos a encontrar son relés digitales, ¿sí? Lo único, esa tarea ya la hace internamente el relé. Él lo que hace es toma las señales del lado primario, las señales de corriente del lado primario, toma las señales de corriente del lado secundario, y él internamente hace las correcciones, que serían correcciones por la relación de transformación del transformador, ¿sí? Incluyendo, podría llegar a hacerlo también, incluyendo las relaciones de transformación, las diferentes relaciones de transformación que tienen los diferentes TAP, ¿sí? Toma en cuenta las diferencias entre las relaciones de transformación de los CTs, ¿sí? Hace la compensación necesaria para las relaciones de transformación de los CTs, y también hace la compensación
correspondiente al grupo de conexión del transformador. Es decir, si yo tengo un transformador DYN5, ¿sí? Sabemos que ese 5 indica que el secundario está desfasado con respecto al primario 150 grados, ¿sí? Entonces, él internamente puede hacer la compensación de ese tipo de conexiones también, ¿sí? Todo eso con los relés digitales, ¿sí? Digamos que son los relés que nos vamos a encontrar hoy en día, ¿sí? Entonces, Gilberto, el tema del cálculo de la corriente de balance lo hace ya internamente el relé, ¿sí? Cuando hay taps, ¿cómo se hace la corrección de la corriente diferencial para que no dispare la diferencial? Por ejemplo, a esa pregunta, ¿sí? Hay relés a los cuales yo les puedo decir en qué tap está el transformador, ¿sí? Y los relés internamente hacen la corrección de la corriente diferencial. Sin embargo, lo vamos a ver, como les digo, en el webinar de protección diferencial, cuando uno calcula los ajustes de una protección diferencial, debe tener en cuenta los taps el rango de taps que puede generar, que tiene el transformador para calcular el ajuste, ¿sí? Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta el tap, yo calculo el ajuste de la protección diferencial y de esa manera evito que la protección diferencial dispare, ¿sí? Cuando yo cambie el tap. ¿Listo? Gilberto pregunta menciona que antes se usaban matching transformers. Sí, precisamente antes, cuando teníamos los esquemas de protección con relés electromecánicos, debíamos usar matching transformer para poder igualar las relaciones de transformación de los CTs de alta o de baja. ¿Listo? Gilberto pregunta, ¿por qué se dispara una protección diferencial por falla externa o por sobretensión y por el segundo armónico? Listo. Vamos a ver más adelante el tema de la sobretensión, ¿sí? Que está ligado al quinto armónico, y vamos a ver el tema del segundo armónico que está ligado con el inrush. Con respecto a las fallas externas, en teoría, o digamos por filosofía, el relé diferencial o una protección diferencial no debería operar ante fallas externas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿O por qué podría una protección diferencial disparar ante fallas externas? Básicamente podría disparar debido a saturación de uno de los juegos de CTs. Es decir, fíjense, si nos devolvemos aquí al esquema diferencial, ¿sí? Fíjense, si ocurre una falla externa, ¿sí? ¿Sí? La corriente que entra, ¿sí? Si voy a alimentar una falla que está externa al transformador, la corriente que entra debería ser igual a la corriente que sale, ¿sí? En ese caso, el relé diferencial no debería operar. Sin embargo, si debido a que es una corriente grande, es una corriente de cortocircuito, si debido a esa corriente uno de los CTs se satura, entonces ese CT no es capaz, digamos, de entregarle el equivalente de corriente al relé diferencial, ¿sí? Entonces voy a tener saturación en uno de los CTs, ¿sí? Voy a tener saturación en uno de los CTs y en el otro puede que no tenga saturación, por lo tanto el relé no va a poder, para el relé, ¿sí? Va a tener corrientes, digámoslo así, no equivalentes y va a diferenciar, ¿sí? Entonces, ese sería un caso en el cual la corriente de falla externa podría disparar la protección diferencial. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la corriente de restricción es la que me ayuda a que eso no suceda. ¿Listo? Matías, sí, es algo parecido a lo que Matías menciona, que si este sería el caso que pusiste en la conferencia Omicron de Buenos Aires. En la presentación que hicimos en Buenos Aires, en la conferencia Omicron, y era un caso un poco más específico, que era donde el relé el CT se saturaba, ¿sí? Y esa saturación lo que hacía era bloqueo del CT. Sin embargo, la vamos a mencionar ahorita más adelante. La corriente, Benjamín, la corriente inrush del transformador no debería disparar
no debería dar señal de disparo. ¿Listo? Entonces, fíjate que es el mismo caso que está mencionando en este momento Carlos Torres. Carlos dice que si al momento de energizarlo, cuando voy a arrancar, le doy a arrancar, el relé diferencial se activa y apaga el transformador. Claro, si yo no tomo las medidas necesarias, que vamos a ver más adelante, para que la corriente ingress no me dispare el transformador, no me dispare el relé, pues el relé va a disparar. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, esos son los esquemas diferenciales que tenemos hasta el momento, ¿sí? Ya vimos la falla pasante. En la falla pasante, pues la corriente, en una falla pasante, ¿sí? En una falla externa, no debería haber disparo de diferencial, es decir, la corriente que entra debería ser igual a la corriente que sale, que es la corriente de la falla, por lo tanto la diferencial no debería operar. Como les digo, en teoría no debería operar, sin embargo, si uno de los CTs llega a saturarse, ¿sí? Y yo no hago una adecuada restricción, ¿sí? Pues voy a tener disparo de la corriente de la protección diferencial ante fallas externas. Pero les aclaro, la filosofía de la protección diferencial es que no debe operar ante fallas externas, ¿sí? Si la protección diferencial dispara ante fallas externas, pues estamos ante una mala operación de la protección diferencial. Entonces, para tratar de darle mayor confiabilidad o mayor confiabilidad a la protección diferencial, se utilizan las diferenciales porcentuales, ¿sí? Vimos que digamos, el principio básico de la protección diferencial es coger la corriente que está entrando al transformador y restársela o sumársela vectorialmente a la corriente que está saliendo, y esa corriente en condiciones ideales o en condiciones estables debe ser cero o muy cercana a cero. Sin embargo, se pueden dar condiciones en las cuales esa corriente pueda ser diferente de cero. Una de esas condiciones es, por ejemplo, la saturación de un CT. Entonces, ante altas corrientes de falla, ¿sí? Se puede dar saturación de CT, y una estrategia o una manera en la cual uno puede darle estabilidad a la diferencial es poniéndole una restricción, una corriente de restricción. Entonces, cuando ya yo tomo la operación, cuando la operación yo la hago depender de una corriente de restricción, ya comenzamos a hablar de diferenciales porcentuales, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hago es tener en cuenta una corriente de restricción, ¿sí? Que dependiendo digamos, del fabricante del relé, puede ser perdón, un momento que hay un retorno. ¿Podrían silenciar todos los micrófonos? Listo, ya. Entonces, hablamos de protección diferencial o de un diferencial porcentual cuando la corriente diferencial, ¿sí? Yo la pongo a depender de una corriente de restricción, ¿sí? Entonces aquí, en esta diapositiva, lo podemos ver una característica típica de operación de una protección diferencial porcentual, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de ese tipo de protecciones? Entonces, por un lado, tengo la corriente diferencial o la corriente de operación, ¿sí? Normalmente la llamamos corriente de diferencial, ¿sí? En este gráfico que está tomado de la norma IEEE 37.91, la llaman de manera general corriente de operación, ¿sí? Entonces tenemos una variable que es la corriente de operación, que no es más que, como les decía, la corriente diferencial, que es la resta entre la corriente que entra y la corriente que sale. Y tengo otra variable, que es la corriente de restricción. Esa corriente de restricción, dependiendo del fabricante del relé, puede ser la suma de ambas corrientes, ¿sí? La suma vectorial de ambas corrientes, puede ser la suma de los valores de las corrientes, o puede ser el valor máximo entre la corriente que entra y la corriente que sale, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar, cuando veamos protecciones diferenciales, vamos a encontrar que dependiendo del fabricante, yo voy a tener fabricantes que utilizan como corriente de restricción la máxima entre la corriente que entra y la corriente que sale, o que utilizan, por ejemplo, el promedio, es decir, cogen la corriente que entra, la suman con la corriente que sale,
la suman de manera escalar, es decir, los valores, y la dividen entre dos. En ese caso, K sería 0.5, ¿sí? Otro fabricante. En todo caso, la característica es de este tipo, ¿sí? Yo voy a tener aquí una zona de restricción, una región de restricción, ¿sí? Una zona donde la diferencial no va a operar, ¿sí? Y una zona donde la diferencial opera, ¿sí? Entonces, cuando haya en condición normal, en condiciones normales, las corrientes de operación son muy pequeñas, idealmente son cero, ¿sí? Pero como vamos a ver en el webinar de protección diferencial, vamos a ver que eso nunca lo vamos a lograr porque los CPs no son ideales, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un pequeño valor de corriente diferencial. Por eso ustedes ven aquí que el umbral de corriente diferencial, que es este que está aquí, que es la zona donde cambiamos de zona de restricción o zona de bloqueo a zona de operación. Fíjense que tiene un valor. Este valor se calcula teniendo en cuenta la precisión de los CTS, ¿sí? Se calcula teniendo en cuenta la variación del tap del transformador, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, yo puedo calcular este ajuste, ¿sí? Es decir, a partir de cuánta corriente diferencial la protección diferencial va a comenzar a operar. Recuerden que esta zona, la zona que está por debajo de la línea roja, ¿sí? de la línea negra y roja, es la zona de restricción o de no operación de la diferencial. La zona que está por encima es la zona de operación, ¿sí? Y fíjense que, miren que a medida, en el caso de esta característica, que es una característica con pendiente única o pendiente simple, ¿sí? A medida que la corriente de restricción aumenta, yo necesito mayor corriente diferencial para hacer que la diferencial opere, ¿sí? Entonces, fíjense que a mayores corrientes de falla, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las fallas pasantes, a mayor corriente de falla, yo voy a necesitar un poco más de corriente diferencial para poder operar la protección diferencial. Eso básicamente lo vamos a encontrar, o se hace, básicamente, para volver la diferencial un poco menos sensible a, por ejemplo, la saturación de los CTs. Como les digo, eso lo vamos a ver en detalle en un webinar de protección diferencial. Pero básicamente, ¿sí? Lo que vamos a tener es una curva, donde la curva de operación de la protección diferencial va a ser una curva donde voy a comparar la corriente diferencial contra la corriente de restricción, ¿sí? Y dependiendo del fabricante de relé, voy a tener curvas, ¿sí? Relés con pendiente única. Normalmente los relés vienen con doble pendiente o pendiente dual, ¿sí? Es decir, arranco con un umbral de corriente diferencial, luego vengo una pendiente inicial, una pendiente 1 y luego una pendiente 2, una pendiente final. ¿Listo? Eso básicamente es como opera una protección diferencial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo arranco el transformador, cuando yo energizo el transformador? Si nos devolvemos a nuestro esquema, por ejemplo este esquema, ¿sí? Fíjense que si yo voy a energizar el transformador por el lado de alta, ¿sí? Digamos que este sea el lado de alta y este es el lado de baja, el lado izquierdo es el lado de alta y el lado derecho es el lado de baja. Si yo voy a energizar, ¿sí? el transformador por el lado de alta, cuando yo energice el transformador, es decir, cuando yo cierre el interruptor del lado de alta, por aquí por el lado de alta, o por este CT, ¿sí? Va a circular una corriente, que es la corriente inrush, ¿sí? Esa corriente inrush va a circular por el lado primario, pero no va a circular por el lado secundario. Entonces, fíjense que si yo tengo la corriente inrush entrando por el transformador, pero esa corriente inrush no sale del transformador. Es decir, esa corriente inrush es una corriente que me está pidiendo el núcleo del transformador para magnetizarse. De hecho, también la llaman la corriente de magnetización, ¿sí? Entonces, fíjense que es una corriente que entra al transformador, pero no sale, ¿sí? Entonces, fíjense que si esta protección diferencial no es capaz de distinguir, ¿sí? no es capaz de saber que esta es una corriente inrush,
ella va a disparar. Entonces, ese sería el caso que nos comentaba Carlos Alberto, donde decía, cada vez que voy a energizar el transformador, la diferencial me opera. Sí, te opera porque ella está detectando la corriente inrush, ¿sí?, a la entrada del transformador y no la está viendo a la salida. Entonces, en ese caso, él dice, hay corriente diferencial y mando a operar. Ahora, ¿cómo evitar eso? Porque entonces, pues, no podría yo energizar el transformador. Entonces, hay una característica importante de la corriente inrush, ¿sí?, y es que es una corriente transitoria, es decir, solamente la veo en el lado, primero solamente la veo en el lado primario, y solamente la veo en el momento en el que arranco el transformador. ¿Listo? Y las corrientes inrush tienen una característica especial y es que tienen alto contenido de segundo armónico. ¿Sí? Entonces, si yo le digo al relé diferencial, le digo, oiga, cuando usted vea que la corriente tiene alto contenido de segundo armónico, entonces bloquee el diferencial. ¿Por qué lo voy a mandar a bloquear? Porque esa es una corriente inrush y no debería disparar. ¿Sí? Entonces, una manera de solucionar ese problema, ¿sí?, de hecho no es una manera, es que las diferenciales funcionan de esa manera. Yo a la diferencial le digo, mire, cuando usted vea alto contenido de segundo armónico, entonces bloquee el diferencial. ¿Sí? Entonces, eso era lo que nos preguntaba Gilberto, ¿sí?, acerca del bloqueo de segundo, ¿para qué es? Entonces, el bloqueo de segundo armónico es para evitar que la corriente inrush dispare la diferencial. ¿Sí? Y eso lo basamos en el hecho en el que la corriente inrush tiene alto contenido de segundo armónico. Entonces, cuando yo veo alto contenido de segundo armónico, lo que debo interpretar es que es una corriente inrush, por lo tanto debo decirle al relé no dispare, bloqueese, ¿sí? Por eso hablamos de bloqueo de segundo armónico, y de esa manera yo puedo energizar el transformador sin tener problema con la diferencial. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el primer bloqueo, que es por segundo armónico. Luis nos pregunta, después de que la 87T detecta la corriente de magnetización, ¿qué tiempo permanece o debería permanecer bloqueada el disparo? Básicamente, Luis, los relés lo que hacen es bloquearlo mientras la corriente tenga el alto contenido de segundo armónico. Como la corriente inrush es una corriente que solamente aparece durante el arranque, esa corriente, digamos, dura del orden de entre 6 o 10 ciclos. Estamos hablando del orden de 160 o inclusive 200 milisegundos. Entonces, el relé realmente lo que hace es mira cuando hay corriente de segundo armónico y se bloquea. Cuando la corriente de segundo armónico desaparece, él se desbloquea. ¿Sí? Entonces ya, digamos, él mismo se desbloquea y se desbloquea porque ya la corriente inrush desapareció. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que él se desbloquea. Ya vamos a ver el quinto armónico. Entonces, pero el segundo y cuarto, normalmente el segundo y cuarto están asociados a la corriente de inrush. ¿Sí? Ya vamos a ver el quinto. Listo. Sí, la corriente inrush puede llegar a ser más o menos 10 veces la nominal. La corriente inrush pico, ¿sí?, el pico puede ser del orden de 10 veces la corriente nominal del transformador. ¿Listo? Aquí vemos una gráfica donde nos dice, fíjense, para transformadores, entre más grande es el transformador, pues la corriente inrush se va a reducir, ¿sí? Pero, por ejemplo, para un transformador de 10 megas, una corriente inrush típica es del orden de 7 veces la corriente nominal. Para un transformador de 2 megas, podemos ver, la gráfica nos sugiere, que es del orden de 10 veces la corriente nominal. ¿Listo? Entonces, vamos a tener restricción por segundo y por quinto armónico, ¿sí?
Entonces, ahí tenemos que diferenciar dos conceptos. Una cosa es el bloqueo por armónico y otra cosa es la restricción. La restricción está más orientada a que cuando hay corriente armónica, yo subo, ¿sí? Yo aumento la corriente de restricción. Entonces, fíjense que cuando hay corriente, pues si yo, además de tomar la corriente, digámoslo así, de 60 Hz, si estamos trabajando a 60 Hz, si además de coger la corriente de 60 Hz, y le sumo la corriente de los armónicos, voy a tener una corriente de restricción mucho más grande. Entonces, fíjense que para esa corriente de restricción mucho más grande, voy a necesitar una corriente de operación o una corriente diferencial más grande, ¿sí? A eso nos referimos cuando hacemos restricción por armónico, ¿sí? Es decir, cuando hacemos restricción, lo que hacemos es que aumentamos, ¿sí?, la corriente de restricción. Cuando hacemos bloqueo, lo que hacemos es que bloqueamos la función o bloqueamos el relé, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay cuando hablamos de bloqueo por armónico o de restricción por armónico. ¿Listo? Este sí es bloqueo, esta es una función de bloqueo. Fíjense, aquí lo que estamos viendo, ¿sí?, es una curva típica de bloqueo por segundo armónico. Entonces, en esta curva de bloqueo, lo que nos está diciendo el relé o la función del relé es cuando el contenido armónico, fíjense, cuando el contenido armónico sea mayor al 20%, fíjense que aquí yo tengo contenido armónico de segundo armónico. Entonces, cuando el contenido armónico de segundo armónico sea mayor al 20%, ¿sí?, entonces el relé va a entender que es una corriente inrush, ¿sí?, y va a bloquearse. Es decir, estos puntos son puntos donde el relé no dispara, ¿sí? En cambio, si la corriente tiene un contenido de armónico, de segundo armónico menor al 20%, entonces él va a bloquear, ¿sí? Esta es una prueba, esta es una figura de una prueba en la cual yo verifico que para corrientes de segundo armónico mayores al 20%, el relé bloquee, es decir, no dispare, y para corrientes de segundo armónico, de contenido armónico menor al 20%, el relé dispare. Ahora, el quinto armónico. El quinto armónico. ¿Para qué sirve el quinto armónico? Entonces, devolvámonos al esquema de la protección diferencial. Entonces, cuando yo opero, cuando el transformador opera a una tensión por encima de la nominal, ¿sí?, puedo llegar a sobreexcitar o a saturar el núcleo del transformador, ¿sí? Es decir, si yo opero un 10, un 15, un 20% por encima de la tensión nominal del transformador, el núcleo del transformador puede comenzar a entrar en su zona de saturación, en su zona de sobreexcitación, ¿sí? Cuando eso ocurre, cuando el núcleo del transformador yo lo opero en sobreexcitado o digamos a una tensión superior a la nominal, la corriente que aparece en el lado primario del transformador comienza a tener contenido de quinto armónico, ¿sí? Y esa corriente, como es una corriente, digámoslo así, es una corriente que está pidiendo el núcleo, es una corriente que entra al transformador pero no sale, ¿sí? Entonces, fíjense, es corriente de quinto armónico que entra al transformador pero no sale. ¿Por qué no sale? Porque es una corriente que me está pidiendo es el núcleo del transformador, ¿sí? Entonces, si digamos en una condición donde el diferencial no detecte eso, pues él va a disparar, ¿sí? Va a disparar en una condición en la cual no debería disparar, porque no es una falla interna del transformador, sino que es una sobreexcitación del núcleo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, lo que se hace es un bloqueo por quinto armónico, ¿sí?, que funciona de manera similar al bloqueo por segundo armónico, y básicamente lo que se hace es decir, mire, señor, uno le dice al relé, o se ajusta el relé de tal manera, en este caso, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo que si el contenido de quinto armónico es mayor al 10%, entonces el relé
se bloquea. O no, más bien el relé no dispara, ¿sí? Si la corriente diferencial, el contenido armónico es menor al 10%, entonces mande disparo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es así como veíamos acá la de segundo armónico, esta es una de quinto, en la cual lo que vemos es que cuando el contenido de quinto armónico es mayor al 10%, hago bloqueo del relé, o sea, no dispara. Cuando el contenido armónico de quinto armónico es menor al 10%, ¿sí? Obtengo disparo. ¿Listo? Edwin Gómez nos pregunta que si la protección diferencial o bloqueo de quinto armónico aplica para el fenómeno ferrorresonante, ¿cómo actuaría la protección diferencial que se presenta en el fenómeno ferrorresonante caótico debido a un transformador en vacío o a otras circunstancias? Sí, tocaría a mí revisar, ¿sí? La verdad, tocaría revisar si cuando se presenta ferrorresonancia, el contenido de la corriente es de quinto armónico, ¿sí? Si es de quinto armónico, el relé lo que va a hacer es no disparar, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso, ese sería un caso en el cual el relé no dispararía. Digamos, el relé diferencial no me va a proteger contra ese tipo de fenómenos de ferrorresonancia, ¿sí? Pero valdría la pena revisar ese caso en detalle. En principio, el relé diferencial no me serviría para protegerme ante fenómenos de ferrorresonancia, porque, digamos, él cuando detecta ese quinto armónico, lo que hace es no disparar, ¿sí? Entonces, la protección 24 voltios Hz la vamos a mirar al final, ¿sí? Ok, ¿de dónde se toman los límites de segundo y quinto armónico? ¿Sí? Eso básicamente obedece a recomendaciones, ¿sí? Cuando en el webinar Wilber, en el webinar de protección diferencial, detallamos con respecto a eso, ¿sí? Pero básicamente corresponde a recomendaciones. Listo, esa es la protección diferencial, ¿sí? Digamos la protección diferencial. Hay un esquema de protección diferencial que es la protección diferencial a tierra, ¿sí? Que básicamente la vamos a utilizar cuando tengamos devanados conectados en Y, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que voy a mirar, ¿sí? Es la corriente que está entrando por el neutro del transformador, por el neutro del devanado en Y, ¿cierto? Miramos la corriente que entra por el neutro y la comparamos con la suma de las corrientes de fase. Fíjense que en condiciones normales de operación, la suma de las corrientes de fase debería ser igual a la corriente que viene por neutro, ¿sí? En condiciones normales de operación, la suma de las corrientes de fase debería ser cero. Por lo tanto, la corriente de neutro viene a ser cero, ¿sí? Entonces, una diferencial a tierra, lo que me está haciendo es comparándome la corriente que viene con el neutro, me la compara con la corriente que sale por la suma de las corrientes de las fases. Si esa suma, ¿sí?, deja de ser cero, entonces me indica que hay una falla monofásica al interior del transformador. Fíjense que si, por ejemplo, si hay una falla externa, una falla monofásica externa, esta corriente que sale por la fase, en este caso es la fase C, esta corriente que sale por la fase C, pues retorna por el neutro, ¿sí?, para cumplir su lazo, retorna por el neutro, por lo tanto, entra por el neutro, la detecta el CT que está conectado en el neutro, y la detecta el CT que está en la fase C, ¿sí? Por lo tanto, cuando haga su suma, se va a dar cuenta que la corriente que salió por la fase C es igual a la corriente que entró por el neutro. Entonces, en este caso, la diferencial no dispara porque la falla es externa. Sin embargo, si la falla es interna, ¿sí?, supongamos que sea en este sitio, ¿sí?, la corriente que sale de la falla, ¿sí?, tiene que retornar por el neutro, pero pasa por el CT de neutro, pero no pasa por el CT de fase. En ese caso, la corriente diferencial
ya toma un valor y el relé diferencial la puede detectar, ¿sí? En este caso, en estas diferenciales también tienen una curva de operación, similar, igual o similar a la curva de operación de las diferenciales. También tienen una corriente de restricción, tienen una curva donde tengo en cuenta la corriente de restricción y la corriente de diferencial. La polaridad de los CTs, Matías nos pregunta que si la polaridad de los CPT es la misma que en el relé diferencial porcentual. Depende del relé, ¿sí? Hay relés que me definen, en su manual me definen la polaridad con la que se deben conectar los CTs, es esta determinada. Fíjense, por ejemplo, aquí veíamos, en un caso de este relé, el relé Multilink 745, en este relé, ¿sí?, el manual me dice que los CTs deben conectarse, ¿sí?, con esta relación de polaridad, ¿sí? Entonces, dependiendo del fabricante, yo voy a tener relés que me permiten hacer cambios en la polaridad de los CTs, o relés que definitivamente debo conectarle los CTs tal como me lo indica el manual. Eso sería protección diferencial, ¿sí? Que, como les dije al inicio, es la protección principal de un transformador, ¿sí? Esa es la protección principal de un transformador. Ya las protecciones de respaldo, pues ya vamos a tener las protecciones de sobrecorriente, ¿sí? Que básicamente lo que voy a tener que tener en cuenta ahí son las curvas de daño del transformador, de los transformadores. Para eso la norma 3791 de IEEE me define las categorías de los transformadores, me define los transformadores categoría 1, que son transformadores trifásicos de 15 a 500 kilovatios, kVA, perdón, ¿sí? Los transformadores categoría 2, que son transformadores entre 501 y 5 megas, ¿sí? Y me define las curvas de daño, ¿sí? Fíjense que esta curva de daño lo que me dice es, oiga, en este eje lo que tenemos es la corriente, ¿sí? En este caso tenemos el número de veces la corriente nominal. Entonces, en este caso, ¿sí?, aquí tenemos 10 veces la corriente nominal. Entonces, la curva de daño lo que me dice es, para 10 veces la corriente nominal, el máximo tiempo que yo puedo soportar es 10 segundos. Entonces, esta es la curva de daño para un transformador categoría 1. Para las categorías 2, entonces vemos, como les expliqué la vez pasada en el webinar de prueba de transformadores, tenemos dos curvas de daño, una curva que es para fallas frecuentes, ¿sí?, y una curva para fallas no frecuentes. Entonces, si voy a tener más de 10 fallas durante la vida útil del transformador, tengo esta curva. Si voy a tener más de 10 fallas durante la vida útil del transformador, tengo esta curva. Entonces, en esta curva, si comparamos las dos curvas, vemos que para 10 veces la corriente nominal, ¿sí?, ya no aguanta 10 segundos, sino que me dice que soporta del orden de 10 o 3 segundos, dependiendo de la impedancia de corto del transformador. ¿Listo? Gilberto pregunta, ¿cómo es eso de la falla del 58%? No sé dónde lo viste, si fue que lo mencionamos acá o lo viste en alguna otra referencia, porque realmente no identifico cuál es esa falla del 58%. Listo. Esa misma norma define las curvas de daño para transformadores categoría 3, que son transformadores de 5 megas a 30 megas, o transformadores por encima de los 30 megas. En general, ¿sí?, lo que yo debo garantizar con la protección de sobrecorriente son que la curva de la protección esté por debajo de la curva de daño, ¿sí? Fabián, en el webinar, debes estar atento al webinar de protección diferencial que próximamente vamos a hacer. En ese webinar vamos a especificar cómo es el cálculo de las pendientes de la protección diferencial. Listo. Entonces, en la protección de sobrecorriente, ¿sí?, básicamente lo que yo debo hacer es
ajustar la protección de sobrecorriente para que quede por debajo de la curva de daño, es decir, que la protección dispare antes de que el transformador se dañe, ¿sí? Este es un esquema de sobrecorriente, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, vamos a tener la función 50, que es función de sobrecorriente instantánea, o 51, que es función de sobrecorriente de tiempo inverso, ¿sí? Protegiendo el devanado primario, ¿sí? Vamos a tener la función 51N y 51G, ¿sí? En este caso, ¿sí? La diferencia entre un esquema de 51N y un esquema de 51G es que el esquema 51N, ¿sí? Lo que hace es que suma las corrientes de las fases, ¿sí? Para calcular la corriente de neutro, y el esquema 50G lo que hace es que toma la señal directamente de un CT que tengo en la conexión de tierra, o en la conexión de neutro del transformador, toma la corriente directamente desde ese punto y con eso hace la protección, ¿sí? Entonces, tenemos el esquema básico de sobrecorriente de primario, con funciones de sobrecorriente, ya sea funciones de sobrecorriente trifásica y bifásica, ¿sí? Que sería estas 50-51, o funciones de falla monofásica, que serían estas 50G o 51N, ¿sí? Aquí vemos en el esquema de sobrecorriente la función 49, que es la función de sobrecarga o de imagen térmica, ¿sí? Que básicamente lo que hace, como lo vamos a ver más adelante, lo que hace es hacer un cálculo o una aproximación de la temperatura o de la imagen térmica del transformador a partir de la corriente. ¿Listo? Eso en general serían las protecciones de tipo eléctrico del transformador, ¿sí? Protecciones de orden diferencial y protecciones de sobrecorriente, ¿sí? Esas son protecciones que toman como variable la corriente, ¿sí? Vamos a ver el otro tipo de protecciones que veíamos en el esquema que vimos inicialmente, son las protecciones mecánicas, ¿sí? Estas protecciones también son protecciones de respaldo, no son la protección principal. Es decir, si la protección diferencial falla y no dispara, la protección de sobrecorriente falla y no dispara, pues yo tengo unas protecciones de respaldo que me están monitoreando otras variables de tipo mecánico en el transformador, ¿sí? Que también me van a ayudar o me van a servir de respaldo en el transformador. Entonces, estas protecciones, lo que van a ver, como lo vimos al inicio, van a ser acumulación de gas, van a ver temperatura, van a ver presión, ¿sí? Dentro del transformador. Parece que hay alguien hablando. Entonces, ¿cuáles son estas protecciones mecánicas? El más común, el principal, uno de los más comunes es el relé Buchholz, ¿sí? Aquí vemos una fotografía de un transformador, aquí podemos ver un relé Buchholz, ¿cierto? En este tipo cuando yo implemento el relé Buchholz, debo tener, ¿sí? Un tanque de expansión, lo que llamamos un tanque de expansión, y en este tipo de transformadores, todo el tanque, toda la cuba del transformador está llena de aceite, porque el nivel de aceite está acá en el tanque de expansión, es decir, de aquí, digamos, desde el tanque de expansión hacia abajo, todo está lleno de aceite. Si se dan cuenta, fíjense, yo aquí tengo un tubo que me comunica el tanque de expansión con la cuba principal del transformador. Eso quiere decir que toda esta zona, toda esta tubería, incluyendo el relé Buchholz, lo debo tener lleno de aceite en condiciones normales, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una falla interna en el transformador, ¿sí? Por lo general se producen gases, ¿sí? Es decir, si ocurre un arco, una descarga interna en el aceite, ¿sí? Esa descarga lo que hace es que descompone el aceite en gases, ¿sí? Y esos gases, como por principio de Arquímedes, ese gas o ese aire, pues va a buscar, ¿sí? Subir a la parte superior
del transformador, ¿sí? Aquí lo voy a tener, ¿sí? Y lo que voy a hacer con el relé Buchholz, ¿sí? Es acumular o detectar esas burbujas de gas, ¿sí? Aquí tenemos un esquema, ¿sí? De un relé Buchholz típico, ¿sí? En el cual, fíjense, normalmente yo tengo la tubería llena de aire, de aceite, ¿sí? Y lo que tengo son dos flotadores, ¿sí? Entonces, cuando en la parte superior, cuando viene una burbuja de gas, una burbuja de aire, desde la cuba del transformador, esa burbuja de aire entra por la entrada del Buchholz, ¿sí? Y al entrar a la cámara del Buchholz, pues enseguida se va hacia la parte superior de la cámara, por lo tanto se va acumulando acá arriba, ¿sí? Y cuando llega a cierto nivel, el flotador, este flotador superior, lo que hace es que se baja, ¿sí? Y activa un switch, un contacto, ¿sí? Y ese contacto yo lo puedo utilizar ya sea de alarma o de disparo para apagar el transformador, desenergizar el transformador por acumulación de gas, ¿sí? O puedo mandar disparo, ¿sí? También porque definitivamente el aceite el Buchholz se desocupó. Fíjense que por un lado, en el Buchholz, por un lado yo tengo la cuba del transformador y por otro lado tengo el tanque de expansión. Entonces, si yo tengo un escape de aceite, ¿sí? Y el tanque de expansión se queda sin aceite, uno de los primeros uno de los que me detecta que el tanque de expansión se quedó sin aceite es el Buchholz, porque cuando se queda, antes de que se quede sin aceite la cuba, que está en un nivel inferior, si el Buchholz se queda sin aceite, yo puedo mandar a disparar los interruptores del transformador detectando que el Buchholz se quedó sin aceite. Eso lo hacemos, en este caso, en este modelo de Buchholz, se hace con el flotador inferior, ¿sí? Y otra característica que tienen los Buchholz, ¿sí? Es que me pueden detectar flujos de aceite, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando se produce una descarga muy grande en el transformador, en la cuba o en el interior del transformador, esa descarga puede producir expansión del aceite y esa expansión lo que genera es que haya flujo de aceite a través del Buchholz, ¿sí? Ese flujo de aceite yo lo puedo detectar también con el Buchholz, ¿sí? Y hacer disparo del transformador. ¿Listo? Eso es básicamente el Buchholz, ¿sí? Benjamín nos pregunta que desde qué tamaño se debería incluir relé Buchholz. Digamos, no hay una norma que me diga se debe incluir relé Buchholz a partir de tanto, ¿sí? Normalmente, esta norma que estamos, digamos, fíjense que todos lo estamos referenciando a la IEEE 37.91, lo que me dice es Buchholz a partir de 10 megas, ¿sí? A nivel de recomendación. Recuerden que todas estas normas son recomendaciones, ¿listo? Entonces, digamos, a partir de 10 megas nos recomiendan tener Buchholz. Presión súbita. Entonces, al inicio, alguien nos preguntó acerca de cuál era la diferencia entre presión súbita y sobrepresión, ¿sí? En ese momento hablamos, el relé de presión súbita lo que detecta son cambios súbitos de presión, como su nombre lo indica, ¿sí? Por lo tanto, su curva de operación, que aquí estamos viendo una curva de operación de un relé de presión súbita, ¿sí? Lo que vemos es, fíjense que las variables está en la rata de cambio de la presión en libras, en PSI por segundo, contra tiempo, ¿sí? Entonces lo que vemos, por ejemplo, ¿sí? Es que si la presión dentro del tanque varía con una rata superior a 10 PSI por segundo, entonces el tiempo de disparo del relé va a ser del orden de 0.2, ¿sí? O 0.4, 0.2 o 0.3 segundos, ¿sí? Fíjense que si la rata de cambio de la presión es muy superior, ¿sí? Supongamos que sea 100 libras por segundo, la presión dentro del transformador se está aumentando a una rata del orden de 100 libras por segundo, el relé
de presión súbita me va a disparar de manera más rápida, ¿sí? Fíjense que para el caso de 100 PSI por segundo, el relé me va a mandar un disparo entre 30 y 40 milisegundos, ¿sí? Entonces, el relé de presión súbita, la variable que me está detectando son las variaciones de presión dentro de la cuba del transformador, ¿sí? Entonces, lo que mira son cambios en la presión dentro de la cuba del transformador, ¿sí? Para detectar fallas internas. Listo. Ahora, el relé de sobrepresión, a diferencia del relé de presión súbita, lo que detecta son sobrepresiones dentro del transformador, ¿sí? Es decir, digamos, normalmente estas protecciones las ajusta el mismo fabricante del transformador. Entonces el fabricante puede ajustar, si sabe que su cuba, ¿sí? Puede proteger su cuba diciendo cuando hay una presión superior a 5 libras dentro de la cuba, mando disparo. Ese disparo lo detecto, o esa sobrepresión la detecto con un relé de sobrepresión, ¿sí? Que básicamente un relé de sobrepresión es un diafragma que está conectado a un switch, ¿sí? Al momento en que la presión interna de la cuba sube o sube de cierto valor, el diafragma sube y actúa un switch, un contacto, ¿sí? Y hace actuar las protecciones, ¿sí? Entonces, en el caso del relé de sobrepresión, lo que se detecta es una presión por encima de cierto nivel, es decir, por ejemplo, por encima de 10 libras, si la presión a la interno de la cuba es mayor a 10 libras, entonces mando disparo, ¿sí? Este es un ejemplo, una fotografía de un relé típico de sobrepresión, ¿sí? Con su indicación, ¿sí? Básicamente cuando él actúa, saca un pestillo aquí y mueve esta palanca y con eso me indica que el relé está activado. Ya las otras protecciones mecánicas, ¿sí? Como protecciones de temperatura, ¿sí? Entonces básicamente lo que estoy midiendo es temperatura ya sea del aceite, ¿sí? Temperatura del aceite o temperatura del devanado, ¿sí? Con eso vemos en el de temperatura de devanados, podemos distinguir el relé de imagen térmica, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que con unos CTs que normalmente están en los bujes del transformador, ¿sí? Con unos CTs que, como les digo, normalmente están en los bujes del transformador, yo caliento, ¿sí? Una resistencia, ¿sí? Con esos CTs, la corriente de esos CTs se la inyecta una resistencia y esa resistencia, ¿sí? Me calienta un líquido, un bulbo, ¿sí? Y ese bulbo me va indicando la temperatura del devanado en función de la temperatura, en función de la corriente, ¿sí? Entonces, por eso se llama imagen térmica, porque a través de la corriente yo hago una estimación de la temperatura del devanado, ¿sí? Entonces, esa es la función 49 que mencionábamos al inicio, ¿sí? Protecciones mecánicas, también estoy monitoreando el nivel de aceite del transformador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el nivel de aceite baje de cierto nivel, puedo mandar teniendo en cuenta que el aceite es un elemento de aislamiento en el transformador, los transformadores con aislamiento líquido, pues si el nivel de aceite baja por debajo de un mínimo, entonces puedo mandar disparo al transformador o puedo mandar alarma dependiendo del esquema de protección que yo actúe. Lo mismo puede pasar si el nivel de aceite supera un máximo, ¿sí? Ya sea por dilatación del aceite, por temperatura, el aceite puede expandirse, ¿sí? Y superar un nivel, ¿sí? Yo también puedo mandar disparo o alarma cuando el nivel de aceite esté superando un nivel máximo, ¿sí? Para evitar que se riegue el aceite o haya un derrame de aceite. Por último, en las protecciones adicionales mencionamos la protección de sobreexcitación, ¿sí? Esa es una protección que está comparando la tensión y la frecuencia
a la que estoy alimentando el transformador, ¿sí? En este caso, aquí vemos una figura, ¿sí? La figura 30 de la norma 37.91, que nos define cuáles son los límites de sobreexcitación para transformadores, ¿sí? Entonces, así como hacíamos en la sobrecorriente, ¿sí? Para proteger el transformador contra sobreexcitación, lo que debo colocar es una curva, una función que no me deje llegar el transformador a operar en nivel por encima de estos límites, ¿sí? En este caso, ¿sí? Podríamos tener una función 24, que es una función voltios-hertz, ¿sí? Que normalmente está mirando la relación entre voltios y hertz, ¿sí? Es decir, toma la señal de tensión, en este caso es una señal de tensión, no una señal de corriente, una señal de tensión, entonces comparo o hago la relación entre voltios y los hertz, ¿sí? Y puedo determinar, digamos en este caso, el valor nominal, que sería 1, ¿sí? Que sería la tensión nominal dividida la frecuencia nominal. Si estamos trabajando, digamos, si estamos trabajando a 60 Hz, sería este valor 1 nominal, sería la tensión nominal dividido 60 Hz, ¿sí? Si yo aumento la tensión, fíjense que como la relación que tengo es voltios sobre Hz, si yo aumento la tensión al 20%, entonces voy a mandar disparo. Si aumento la tensión un 20%, entonces la relación voltios-hertz, ¿sí? Va a aumentar, va a ser 1.2, por lo tanto yo voy a mandar disparo si la función está ajustada en esta curva, voy a mandar disparo en el orden de 200 milisegundos. Fíjense que a medida que el valor de voltios-hertz aumenta, ¿sí? Si dejamos fija la frecuencia y aumento la tensión, yo voy a disparar en menor tiempo, ¿sí? En caso de transformadores de generadores, se puede presentar también que la frecuencia se baja. Fíjense que si en la relación voltios-hertz, si la frecuencia se baja, la relación voltios-hertz aumenta, por lo tanto también voy a tener disparo. ¿Listo? Miremos preguntas acá. ¿Qué diferencia hay en la imagen térmica de solo tener un termómetro de aceite o de devanados? Normalmente la temperatura de devanados se hace por imagen térmica, ¿sí? Debido a que constructivamente a veces es muy difícil meter un sensor de temperatura o una RTD dentro de los devanados del transformador. Entonces, normalmente la temperatura de devanado se calcula mediante imagen térmica, ¿sí? O hay algunos relés que traen ya, digamos, inmersa la función 49 y también hacen la función térmica en el relé, no en el termómetro del devanado, sino en el relé. ¿A qué transformadores le instalo protección de imagen térmica? Como lo mencionábamos hace un rato, depende, ¿sí? Básicamente a transformadores grandes, ¿sí? Digamos, lo mencionábamos también cuando veíamos pruebas, dependiendo de la capacidad del transformador, yo debo protegerlo más. Es decir, cuando yo tengo un transformador grande, es un activo que vale, pues, vale más, ¿sí? Entonces yo debo ponerle más protecciones. Es decir, si el activo vale mucho dinero, pues debo cuidarlo más, protegerlo más. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea el transformador, vale la pena o no colocarle protección de imagen térmica, ¿sí? Entonces, eso serían las funciones de protección que tendríamos para transformadores de potencia, ¿sí? Las referencias que tenemos para que podemos consultar para protección de transformadores, la que mencionábamos constantemente, que es la guía de protección de transformadores de potencia, que es la norma IEEE C3791, la última versión está en 2008, ¿sí? O las recomendaciones prácticas para protección y coordinación de sistemas industriales, de sistemas de potencia industriales o comerciales, que es la IEEE 242. ¿Listo? Abrimos la sesión de preguntas, no sé si tengan
preguntas adicionales. Vamos a abrir acá la sesión de preguntas. Voy a abrir mi video. Entonces, no sé si tengan inquietudes adicionales. Protección contra descargas atmosféricas. Bueno, Benjamín, eso valdría la pena hacer un webinar sobre protección contra descargas atmosféricas. Entonces, vamos a colocar ese webinar en nuestra lista de webinar que tenemos pendientes, porque sí hay unos estándares, unas normas que nos hablan acerca de básicamente protección contra sobretensiones, que sería la protección que aplicaría para transformadores. ¿Sí? Digamos, cómo definir la especificación de los descargadores de sobretensión de un transformador. Ok, la protección de desbalance de corriente, sí, la función 46. Esa función, básicamente lo que está monitoreando es el desbalance de corriente. El ajuste corresponde a un porcentaje de desbalance. Es una función que normalmente es de tiempo definido, quiere decir que cuando se supera un umbral de desbalance, ella opera en un tiempo que yo defino. Es decir, un ejemplo es, si el desbalance de corriente supera el 15%, entonces la protección diferencial, la protección de desbalance va a operar en 10 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la protección de desbalance de corriente. ¿Sí? En el caso, claro, Carlos Alberto, me puedes escribir mi correo, como se los mencionaba en la presentación, es juan@sptingeniería.com. ¿Sí? Es muy sencillo, juan@sptingeniería.com. Entonces, en mi correo me pueden escribir si tienen alguna inquietud adicional. ¿Sí? Jaime pregunta, ¿las medidas de descargas parciales o monitoreo de bujes aplican como protección de trafos o solo es para efectos de monitoreo? Sí, claro. Digamos, yo puedo tener medidas en línea de descargas parciales. Digamos, hoy en día tenemos sistemas de monitoreo en línea de descargas parciales que son básicamente, puede ser monitoreo por medición de variable eléctrica o puede ser monitoreo por variables acústicas. ¿Sí? Yo coloco sensores acústicos dentro de la cuba del transformador y esos sensores me están monitoreando si dentro del transformador hay descargas parciales. Esos serían sistemas de monitoreo, digamos, que me pueden ayudar a la protección, ¿sí? Pero entrarían más como sistemas de monitoreo porque digamos, ellos me van dando una idea de cómo está el aislamiento dentro del transformador. ¿Sí? Entonces lo que me ayudan es a ir monitoreando el transformador para ver en qué momento debo entrar a intervenir el transformador como tal. Sí, la presentación la vamos a enviar. Cuando Gilberto nos pregunta, cuando se protege un transformador por sobrecorriente y sobrecarga, ¿la curva de daño corresponde al primario o al secundario del transformador? Ok, la curva de daño, si recuerdan, la curva de daño viene dada en términos de la corriente nominal del transformador, ¿sí? O sea, que la curva de daño está dada para cualquiera de los dos devanados, porque la corriente nominal del lado secundario
tiene una correspondencia el lado primario, la corriente nominal del lado secundario tiene su correspondencia con la corriente nominal del lado primario, que la correspondencia al final, si lo vemos por unidad, es la misma, ¿sí? Entonces, la curva de daño aplica tanto para el primario como para el secundario, dado que viene en términos de la corriente nominal del transformador. Matías, ¿qué protecciones podrían indicarme posibles fallas en el cambiador de tomas o tap bajo carga? Bueno, básicamente lo que se puede presentar en el tap bajo carga es digamos, si hay una falla, una sobrecorriente, la diferencial también la va a detectar, ¿sí? Porque fíjate que básicamente el cambiador de tomas es un elemento del devanado primario o del devanado. Normalmente el cambiador de tomas está en el devanado de mayor tensión. Entonces, es un elemento que está en el lado primario, el lado de mayor tensión. Por lo tanto, si hay una falla en el cambiador de tomas, yo la podría detectar con la función diferencial, ¿sí? Dado que está, digamos, hace parte del transformador. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Benjamín nos pregunta, ¿cómo se hace la protección diferencial en transformadores tridevanados cuando el terciario es de solo compensación? Listo. En ese caso, en los devanados de solo compensación, esos devanados no, digámoslo así, no exportan corriente, ¿sí? Entonces es un devanado que no va a aportar corriente diferencial. En ese caso, solamente comparo la corriente del devanado primario con la del secundario, y como la del devanado de compensación no debería exportar corriente, entonces no me va a afectar la protección diferencial. Pero lo miramos en detalle en el webinar de protección diferencial y hacemos algunas simulaciones para mirar ese caso en específico, Benjamín. Ok, Luis, en el caso de los devanados de compensación, si existe una falla en el terciario, esa falla va a representarse como corriente en el primario. Supongamos que tenemos un transformador que tenemos alimentado desde el primario, ¿sí? Y solamente estamos sacando carga por el secundario. Si tengo una falla en el terciario, que es un devanado de compensación, esa falla yo la voy a ver representada en el primario. Es decir, esa corriente, pues esa corriente va a entrar por el lado primario, pero no va a salir por el lado secundario. Por lo tanto, si la falla es en el terciario, va a comportarse como si fuera una falla interna en el transformador. Entonces, la diferencial la va a poder detectar de manera efectiva. ¿Listo? Entonces, si la falla es en el terciario, igual funciona como si fuera una falla interna del transformador. Matías pregunta, ¿en qué caso sería necesario implementar un relé de Cuba? No sé si como con relé de Cuba te refieres a un relé de sobrepresión o a un relé de presión súbita. En los casos, lo que vimos es que, digamos, no hay normalmente, normalmente se utilizan para transformadores grandes, ¿sí? Digamos, transformadores de más de 10 megas, ¿sí? Que contienen mucho volumen de aceite. Pero digamos, en lo personal no conozco una recomendación específica donde la norma me diga que a partir de cierta potencia debamos usar relés de sobrepresión o relés de presión súbita. No sé si a eso te refieres como con relés de Cuba. ¿Sí? Si quieren ya pueden abrir los micrófonos y podemos charlar por audio. Ok, Matías, me refiero a aquellos transformadores aislados de tierra en los que se monitorea la corriente de fuga mediante un CP. Relé de Cuba. Ok. Sí, listo. Entonces, cuando dices relé de Cuba, te estás refiriendo a un relé que está monitoreando la corriente que hay a través de la Cuba, del conductor de tierra. Ese sería un esquema, en ese caso sería un esquema 50-50.
50G o 51G, ya que estoy monitoreando la corriente que está en la cuba. Digamos, no conozco un criterio en norma, tal vez me tocaría hacer una revisión un poco más detallada, pero realmente nunca he visto un criterio que me diga a partir de tal potencia vale la pena meter o usar un relé de corriente de fuga por la cuba. Gracias a ustedes, Benjamín, por el tiempo también, pero aquí hay una otra pregunta, Jorge, ¿cómo funciona ok. ¿Cómo funciona la producción en la cuba de neutro aislado? Espera, no, aquí se me perdió una pregunta, Jorge. Vale, Luis, muchas gracias a ti también. Gracias por estar. Fabián, igual, muchas gracias. Pronto les estamos anunciando el próximo webinar. Muy seguramente va a ser un webinar específico de protección diferencial. Vemos que es un tema que les ha interesado bastante. Entonces, yo creo que para el próximo webinar vamos a hablar de protección diferencial específico y para poder mirar todas las inquietudes específicas de protección diferencial. Muchas gracias a todos. Diferencial de barras. Bueno, lo revisamos a ver si vemos un diferencial de barra. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo a todos por la atención. Espero que les haya gustado. Tal vez, seguramente, les van a estar llegando, haciendo llegar una encuesta, ¿sí? En la cual les agradeceríamos mucho que nos hicieran las sugerencias tendientes a mejorar estos webinars y bueno, que cada vez les guste más. John, función 51B, ¿se utiliza en algún caso de protección de tráficos? No, la función 51B, que es una función de tensión, es una función de sobrecorriente dependiendo de tensión, es la función 51B. No la utilizamos en trafo porque como los transformadores, digamos, la impedancia es relativamente baja, ¿sí? Es muy difícil que ante una falla los transformadores reduzcan la tensión. Eso es típico en generadores, porque en generadores, por la impedancia del generador, cuando yo tengo una falla en bornes de generador, la tensión se cae, ¿sí? Y lo que hace la función 51B es operar más rápido, cambiar la curva de operación para que el relé opere más rápido y despejar la falla más rápido. En protección de trafos, esa función, digamos, no es necesaria o no vale la pena, no vale la pena porque como la impedancia del trafo es tan pequeña, ¿sí? La tensión no se cae, ¿sí? Sobre todo en trafos grandes. En trafos grandes ocurren las fallas y la caída de tensión que ocurre durante la falla es pequeña, es relativamente pequeña. Entonces, en ese caso, la función 51B actuaría casi igual a una función 51. Edwin, el relé de protección en aceite, ¿se puede aplicar alguna prueba de cromatografía de gases? ¿Y cada cuánto podría realizarse en condiciones de buen trabajo? Claro. Digamos, es muy difícil, digamos, el gas que se acumula en el Buchholz, digamos, es muy difícil recolectarlo, ¿sí? Digamos, como para hacerle una cromatografía al gas que se acumula en el Buchholz, ¿sí? Es muy difícil, sería muy difícil poder recolectar el gas que se acumula en el Buchholz.
Antiguamente se hacía era que, no sé si han escuchado que colocaban como una llama pequeña en el desfogue del bujol y abrían el bujol para que saliera el gas, y dependiendo del color de la llama uno podría inferir qué gases habían ahí. Digamos, esas eran unas prácticas que habían antes, ¿sí? Y de hecho seguramente uno puede encontrar guías donde dice, no sé, que si la llama es azul es porque hay contenido de cierto gas, o si la llama que se genere es amarilla, hay contenido de cierto gas. Pero todo eso nosotros lo podemos suplir haciéndole una cromatografía de gases disueltos al mismo aceite, ¿sí? Digamos, hoy en día uno puede de manera muy fácil tomar una muestra una muestra de aceite, mandarla al laboratorio y hacer una prueba de gases disueltos. Eso me da mucho más información de lo que está pasando internamente en el transformador. De hecho, hay guías, y AAA tiene unas guías, no recuerdo ahorita exactamente la guía, yo se las incluyo dentro de la presentación, pero hay una guía que me dice, de acuerdo a la concentración de ciertos gases en particular, qué puede estar pasando dentro del transformador. Gilberto nos pregunta que ¿por qué cuando funciona mal la diferencial recomiendan desactivar la 2959? Pues realmente no conozco esa recomendación, porque son funciones totalmente diferentes. La 2759 son funciones de tensión, la 27 es una función de subtensión, la 59 es función de sobretensión. ¿Sí? Nada tienen que ver con la diferencial, por lo tanto no veo una relación directa entre las funciones de subtensión y sobretensión con el mal funcionamiento de la diferencial. Entonces Gilberto no vería esa relación. Como les digo, si quieren pueden abrir los micrófonos y hacer las preguntas vía audio. No sé si tengamos más preguntas. En este caso, vuelvo y como todos los webinars, les agradecemos la asistencia, la atención, y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Lo estaríamos anunciando por las redes sociales y por las diferentes vías de comunicación que tenemos con ustedes. Muchas gracias entonces por la atención. Estamos pendientes para los demás webinars y buena semana. Muchas gracias.